Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, la idea, como les comentó Pablo, hoy es un poquito repasar, un breve repaso, porque ya en su momento se dio la capacitación, que es el módulo de equivalencias. Vamos a hacer un breve repaso para recordar algunas ideas puntuales y después, bueno, ustedes nos plantean las preguntas que tengan sobre esto. Bien, vamos al menú de inicio. Cuando trabajamos con lo que es equivalencia, siempre que se vaya a otorgar una equivalencia, hay por detrás un documento, una resolución, algo que avala esa equivalencia que se va a otorgar, ¿no? Entonces tenemos que tener definido o cargado en el sistema esa resolución. Eso, bueno, lo podemos encontrar si vamos acá al menú, en buscar, ponemos documentos, acá la parte dice administrar documentos respaldatorios. Lo podemos buscar allí o si no ir al menú a unidades de gestión, documentos respaldatorios, administrar documentos respaldatorios. Bueno, y acá buscamos si tenemos cargada la resolución y si no, la agregamos. Esto va a ser importante hacerlo antes para que cuando vayamos a otorgar la equivalencia esté. Bueno, después, todo lo que es equivalencia está en este módulo que es reconocimiento de actividades. Allí vamos a equivalencias y la operación principal es esta, otorgar equivalencia. Tocamos allí, bueno, nos muestra aquí las equivalencias que están en estado abierto, ¿no? Que están creadas, pero no se ha cerrado el trámite aún. Nosotros vamos a probar un ejemplo. Si queremos agregar o otorgarle equivalencias a alguien, vamos acá al botón agregar. Bueno, acá nos pregunta, debemos buscar el alumno al que queremos otorgarle la equivalencia en la carrera. Seleccionamos acá, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo. Bueno, estamos trabajando con una base de prueba de la Facultad de Matemáticas. Así que van a ver las carreras de matemáticas y todo eso. Acá tenemos este alumno que es Sosa Tula Martín Ignacio, con el que vamos a trabajar. Está inscrito en 3 carreras, ¿no? En Ingeniería en Electrónica, en el profesorado, en Tecnología Electrónica y en la Tecnicatura Universitaria en Electrónica. Bueno, este alumno queremos darle equivalencias en esta carrera, en la Tecnicatura, ¿no? Él ya tiene varias materias aprobadas en la ingeniería y queremos pasarle esas materias a la Tecnicatura. Bueno, entramos a... Está el otro alumno, número de legajo, nos dicen qué plan y en qué versión está de la Tecnicatura. Como les decía, acá vamos a buscar el número de resolución. En este caso voy a escoger cualquiera. Ustedes, por supuesto, tienen que escoger la que corresponda, ¿verdad? Acá en fecha de otorgamiento, escogemos la fecha. En este caso sería la fecha de la resolución. Y bueno, después acá en tipo de equivalencia a otorgar. Acá es importante porque uno va a especificar en esta parte el origen, es decir, de dónde voy a obtener las equivalencias o las materias que van a dar la equivalencia, ¿no? Toco el combo y me muestra varias opciones, ¿no? Depende de la opción, me van a habilitar algunos campos extras o no. Tenemos, por ejemplo, el pase, la equivalencia de pase externa. Si toco acá, por ejemplo, me pide que escoja la institución de donde viene esa aprobación, ¿no? Entonces, bueno, uno la selecciona desde aquí y si no llega a estar, bueno, uno
previamente la debería cargar a la institución en la operación del sistema. Bien. Después tenemos por convenios que puede haber con otras instituciones, digamos que no son de la, que pueden ser del país o de afuera. También, bueno, nos pide que escojamos la institución y también nos pide que escojamos el convenio. El convenio se carga también en una operación en el sistema. Es una externa libre. Nos pide que escojamos la institución y bueno, cuando queramos cargar las materias, podemos escoger, digamos, e incluso las vamos a cargar a mano, por ejemplo, ¿no? Supongamos, escojo la Universidad de Tucumán, ¿no? Viene alguien que nos quiere, queremos pasarle una equivalencia que venía desde afuera. Vamos a cargar equivalencias, y acá, bueno, uno le daría 9 equivalencias, ¿no? Uno selecciona la actividad que queremos en cuestión, y qué tipo de equivalencia le vamos a dar, si es total, si es de regularidad. Bueno, la equivalencia, si le damos equivalencia total, le damos la aprobación, ¿no? de la materia. Si es una equivalencia de regularidad, le damos la equivalencia como que regularizó esa materia. No la tiene aprobada, la tiene regular. Se nos habilita en este caso una fecha de vencimiento para decir, bueno, hasta cuándo va a estar regular esa materia que le dimos por equivalencia. Bueno, acá tiene el combo si queremos que cargue la nota, que traspase la nota, ¿no? La escala de notas que tenemos vinculada. Pues tenemos que ver las escalas, qué notas tenemos definidas y escoger alguna. Bueno, eso sería, digamos, es la actividad que nosotros queremos escoger en nuestro plan de estudio. En este caso, para este alumno es la tecnicatura. Tenemos la materia. Y bueno, y acá son las actividades que dan origen, es decir, las actividades de donde va a venir esa equivalencia, ¿no? Si yo le doy a agregar acá, van a ver que me permite escribir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque viene de una institución externa, ¿no? No es necesario tener cargada la actividad o la materia en nuestro sistema, ¿no? Podemos escribir el nombre con que viene. Y bueno, poner la fecha, la nota, el libro, el acta, que venía, ¿no es cierto?, de la institución de afuera. Bueno, les comento las otras opciones que nos aparecían acá. Tenemos una equivalencia parcial. Una equivalencia parcial, bueno, también tiene un vencimiento. La equivalencia parcial es cuando se le otorga una equivalencia, pero no de aprobación de la materia en sí, sino que para aprobarla tiene que rendir un coloquio, ¿no? Entonces, aquí se nos habilita en temas a rendir, uno no puede escribir, bueno, cuáles son los temas que debe rendir en el coloquio, y después uno lo que tiene que hacer es, cuando esta persona quiera rendirlo, generar una mesa de examen, que es una mesa de examen de tipo especial, ¿no? Para estos casos, en donde, bueno, el alumno va a rendir ahí el tema que le falta. Una vez que aprueba eso, tiene aprobada la materia, ¿sí? Después hay otra que es la equivalencia de regularidad, de correlativa. Bueno, esta equivalencia no es muy frecuente, digamos, que la podamos llegar a usar, pero tiene que ver con, entre comillas, ¿no?, de regularidad. Uno le otorga la equivalencia, pero solamente es para que el alumno pueda cursar alguna materia que le pide tener regularizada la materia que le estamos dando acá, ¿no? Pero en la ficha del alumno no le aparece como que la tiene regular, ¿no?
es, digamos, como que uno manejaría una excepción, ¿no? Para un alumno que quizás debe una correlativa para cursar una materia y uno como que quiere hacer una excepción y bueno, lo puede hacer a través de esto, ¿no? Es una equivalencia de regularidad. ¿No? El alumno es como que si tuviera regular la materia, pero en realidad, si uno va a la ficha o del alumno, las regularidades no aparecen. Es un caso, como le decía, muy específico. Puede que en algún momento, en alguna situación, lo necesitemos, pero bueno, en general no lo hemos estado usando. Bien. Esos serían los pasos para otorgar una equivalencia, ¿no? En este caso, como manejábamos de instituciones externas, el nombre de la actividad lo colocamos nosotros, ¿no? Si la equivalencia que yo quiero dar, ¿no? Perdón. Me vuelvo un cachito para atrás. Si son ahora equivalencias internas, vamos a ver, por ejemplo, de un cambio de versión de un plan a otro, yo tengo que escoger la propuesta, ¿no? Tengo que especificar bien desde dónde voy a tomar yo las materias que van a dar origen a la equivalencia, ¿no? Bueno, tenemos la interna libre, que bueno, acá puedo yo escoger de toda la bolsa de materias que tengo en la universidad, ¿no? Bueno, tenemos la cursada simultánea, el cambio de propuesta interna y el cambio de plan, ¿no? Cuando un alumno se pasa de un plan a otro. En este caso nos pide la propuesta y el plan, ¿no? Y supongamos que vamos a hacer un cambio de propuesta, ¿no? Que un alumno está en 2 carreras y bueno, como es el caso que estamos probando ahora, está en la Tecnicatura Universitaria en Electrónica y lo quiero pasar, tenía materias aprobadas en Electrónica y le quiero pasar yo esas equivalencias a la Tecnicatura, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que escoger yo el origen de dónde van a venir las materias que le voy a otorgar como equivalencia, ¿no? En este caso es de la ingeniería y especifico el plan, ¿no? En este caso, este alumno estaba en este plan, en el 1308. ¿Sí? Yo voy acá a cargar equivalencias y le doy 9 equivalencias. Aunque seleccionar la actividad es lo mismo que en lo anterior, ¿no? Pero si se fijan, si yo le doy acá a agregar actividades que dan origen, yo ya no tengo que escribir, ¿no? Porque yo ya tengo acá me trae para que yo escoja de las materias que están en esa, ¿no? Y en ese plan en particular, ¿no? Entonces yo, bueno, escojo las materias desde acá. Perdón, acá escojo la propuesta, ¿no? En este caso, ingeniería. Cojo la propuesta y acá tengo yo las actividades, ¿no? De esa propuesta. ¿Sí? Y bueno, y acá yo le puedo no sé, poner la fecha, la nota, el resultado, ¿no? Y bueno, y el origen, cómo viene, ¿cierto? Si viene cursada, viene por promoción, por resolución. Bien. Eso si quisiéramos darla, ¿no es cierto? Una a una. Le queremos dar al alumno las equivalencias. Bueno, ahora veamos cómo podemos hacerlo usando las matrices de equivalencia. Si yo quiero darle 1 a 1, utilizo esta operación, 9 equivalencias, ¿no? Y voy especificando cuáles quiero darle. Si yo quiero utilizar una matriz, utilizo esta operación, ¿no?
aplicar matrices. Y bueno, cuando toco acá, me trae el sistema las matrices que están definidas para esas carreras, ¿no? Entre la tecnicatura y la ingeniería en electrónica. ¿Sí? Acá tengo dos matrices. Voy a escoger una con la que he estado probando yo, que es esta. Ya le voy a mostrar luego cómo está definida la matriz, ¿no? Le doy a aceptar. Y me trae las materias para poder otorgarle la equivalencia, ¿no? Si quiero, puedo entrar a cada una de ellas y si hay que modificar algo, lo puedo hacer. Si habría que modificar algo, una nota o algo en cuestión, lo puedo hacer desde acá. ¿Sí? Bueno, y acá uno le da después finalizar al trámite. Bien. Acá me da el detalle de lo que de la aplicación de la matriz y cómo quedarían las aprobaciones. Y esto lo puedo imprimir como un comprobante de la operación. ¿Sí? Bien. Actualmente está definido que cuando uno se cierra el trámite de equivalencia. Es automático. Si ven acá, nos dice que está en estado cerrado. O sea que ya se realizó el proceso completo. Esto es configurable por parámetros, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, que no, que uno hace toda la operación y el trámite queda abierto para revisarlo posteriormente. Y luego, si uno quiere cerrarlo definitivamente para ya que quede, que impacte, ¿no? Las equivalencias en el alumno, se cierra el trámite, bueno, uno va a cerrar trámite de equivalencia. Es una operación también que está acá en el módulo de equivalencia, ¿no? Cerrar trámites de equivalencia. Si fuera el caso, ¿no? Que fuera necesario. Bien. Bueno, esto sería de las equivalencias. Les muestro la matriz. Justamente, bueno, una matriz que definimos para la tecnicatura. Uno tiene que especificar, cuando va a crear una matriz, tiene que tener definido bien para qué carrera, para qué plan y para qué versión, ¿no? Es allí donde uno puede especificar la matriz, ¿no? Hasta nivel de versión. Bueno, acá nos trae las matrices, nos trae la propuesta. Y acá, bueno, me muestra todas las matrices, ¿no? Que tengo. Todas estas son matrices de equivalencia que están definidas para esta carrera, ¿no? Con otras propuestas. Ahí les muestro la que había generado yo para hacer la prueba. Son muchas las que tiene acá, ¿no? Era esta, la matriz nueva, ¿no? Por ejemplo, les muestro, se van creando grupos, ¿no? En cada grupo se puede dar una aprobación o varias, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que, por ejemplo, las materias redes eléctricas está en la ingeniería, le da como aprobada electrotecnia, el alcance es total, es decir, se la da por aprobada completamente. ¿Sí? Y bueno, así están definidas, uno va definiendo cada grupo. ¿Sí? Bueno, hay una cuestión que les comento de algo que no se está comportando en el sistema como deseamos, ¿no? Tiene que ver con el concepto de materia común, ¿no? Acá tengo una definida yo, por ejemplo, en la materia 158, que es matemática aplicada, en la ingeniería,
en electrónica, le da como aprobada en la tecnicatura la 158, que es matemática aplicada, ¿no? Bueno, actualmente, como lo está manejando el CIU Guaraní, no toma en cuenta las matrices, el tema de las materias que son comunes. O sea que no aplica la equivalencia. ¿Sí? Estamos viendo cómo resolver ese problema para que, bueno, pueda llegar a darse, ¿no? Si vamos a la ficha del alumno, vamos a ver que esta materia no la tiene aprobada, ¿no? Pero está definida en la matriz, ¿sí? Vamos a ir ahora a la ficha del alumno. Si yo me fijo en propuestas, el alumno está en 3 propuestas, ¿sí? Ingeniería, en el profesorado y en la tecnicatura. Si voy a historia académica, vemos que en la ingeniería tiene varias materias rendidas. ¿Sí? Y si vamos aquí, vemos las que le dio la matriz. Y bueno, con las notas, en este caso había una que le habíamos puesto que no trasladaba la nota, por eso no aparece acá. Pero bueno, la materia en común, que era la 100, ya les digo bien, que era la 158, que era matemática aplicada, que la tiene acá aprobada por examen en la ingeniería, no la trasladó a la tecnicatura, ¿sí? Aunque nosotros la teníamos definida en la matriz. Pero bueno, esto es un comportamiento que tiene que ver con el manejo que hace el CIU de las materias comunes, ¿no? Es distinto a como lo veníamos manejando antes, ¿sí? Porque bueno, en Guaraní 2 podían 2 materias tener el mismo código, pero no necesariamente podían ser igual, ¿no? En su programa. Entonces era necesario hacer la equivalencia, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir revisando, el tema de esto de las materias comunes, para ver, bueno, qué solución le damos. Pero, bueno, cuando no trabajamos con materias comunes, el sistema se comporta, digamos, bien, ¿no? Con el manejo de las matrices. El tema, bueno, es que la mayoría de las matrices que están definidas, que venían de Guaraní 2, vienen con esto de materia común, ¿no? Que tiene el mismo código, pero se tiene que dar la equivalencia. Bien. Bueno, esto era lo que más o menos en un repaso muy rápido, hace un pantallazo de lo que es equivalencia.